Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a la guía práctica para propietarios y consejos de administración. En este vamos a abordar 21 a 22 preguntas y respuestas sobre propiedad horizontal en temporada de inicio de 2026, o sea, temporadas de asambleas, presupuesto, proyección, ejecución presupuestal y estados financieros. Entonces, desde ahí vamos a hablar de algunas consultas que nos han realizado en el transcurso de los tiempos miembros del Consejo de Administración, administradores, contadores, entre otros. Entonces, desde ahí vamos a resolver lo que todo conjunto residencial debe conocer según la Ley 675 del 2001. Entonces, ustedes verán varias consultas, varias preguntas, pero deben de comprender y entender que algunas preguntas son muy parecidas, algunas creerán que van de la mano con la anterior, pero es porque de aquí van a salir videos cortos, videos respondiendo cada una de las preguntas realizadas. Por ende, pues debemos de abordar las preguntas como si fuera una sola. Y desde ahí vamos a ir resolviendo una por una. La persona que está viendo este live, entonces va a decir, están las 21 preguntas continuas, pero en el transcurso de los días iremos resolviendo, iremos publicando también el video corto de preguntas específicas correspondiente a cada una de las consultas que nos han realizado. En el transcurso del año, nuestro objetivo es ir resolviendo. Entonces, si usted está viendo este live, si usted está viendo algún video de los que hemos realizado, entonces dejarnos la pregunta en comentarios, compartir esa consulta, ese video para que lleguemos a más consejeros de administración, a más administradores, a mayor revisores fiscales de los condominios y de la propiedad horizontal, y de alguna otra forma esto se convierta en una familia que es academiatributaria.com. Entonces, desde ahí vamos a iniciar ahora sí, vamos a ir resolviendo las preguntas y vamos avanzando a medida de esta primera pregunta. Vamos por acá. Primera pregunta. Entonces, en mi conjunto residencial, nosotros como consejo, le hemos solicitado varias veces al administrador que convoque la Asamblea General Ordinaria, o sea, pero ha hecho caso omiso. Ya vamos para mitad de año y no nos ha citado. ¿Cada cuánto se debe reunir la Asamblea y qué pasa si no se convoca a tiempo? Entonces, basándonos desde ahí o iniciando en la diapositiva, ustedes pueden ver dónde está contemplado Ley 675 del 2001, artículo 3940. Entonces, la Asamblea de Propietarios debe reunirse ordinariamente al menos una vez al año. Si el administrador no la convoca dentro del plazo legal, la ley prevé que los propietarios puedan reunirse por derecho propio, que es la palabra muy importante, por derecho propio en una fecha preestablecida sin necesidad de citación formal. Entonces, en el artículo 39 de la Ley 675 del 2001, exige que la Asamblea General Ordinaria se realice al menos una vez al año en la fecha señalada, si existe un reglamento y en el reglamento está estipulada la fecha, o en silencio de este, o sea, si no está en el reglamento, dentro de los primeros 3 meses tras el cierre del periodo presupuestal. Tras el cierre del periodo presupuestal, eso quiere decir hasta 31 de diciembre. Si el administrador no cumple con esto, o no la convoca en este lapso, ojo, y ahí hay que hacer otro concepto. Y es que no la convoca en estos primeros 3 meses. Él posiblemente puede convocarla el 15 de marzo, pero realizarla el 5 o 6 de abril. Ojo que eso lo permite la norma. Entonces, si el administrador no lo convoca en ese lapso, el parágrafo del artículo 40 de la misma ley dispone que la asamblea se reunirá por derecho propio el primer día hábil del cuarto mes. O sea, quiere decir que el 1 de abril a las 8 p.m. se reúne la asamblea, o sea, los copropietarios, para evaluar el ejercicio del cierre a 31 de diciembre. En tal reunión de derecho propio, los propietarios presentes pueden deliberar válidamente sin convocatoria alguna, dado que la ley suple esa omisión del administrador. Entonces, esta figura de la reunión por derecho propio se diseñó para proteger
a los copropietarios frente a la desidia o negligencia de quien debería convocar, o sea, al administrador de esa propiedad horizontal. Entonces, de esa manera se garantiza que aún si nadie hace la citación, habrá automáticamente una reunión anual para la rendición de cuentas, o sea, la aprobación de los estados financieros, presupuestos, elecciones de dignatarios, entre otros. Entonces, basados con esto, para ir concluyendo en resolver esta consulta, una convocatoria tácita se da por ese derecho propio ante la contingencia de la no convocatoria del administrador. Entonces, básicamente, ustedes como consejo de administración pueden solicitar la convocatoria de esta. Segunda consulta. En la última asamblea solo asistimos unos cuantos propietarios. Muchos no fueron porque dijeron que eso siempre es lo mismo, es una discusión, unas peleas, y ahora hay vecinos diciendo que lo que se aprobó no vale porque no fue casi nadie. Entonces, nos consultan cuántos propietarios administradores deben estar presentes para que una asamblea pueda deliberar y tomar decisiones. Entonces, desde ahí es importante recordar que en primera convocatoria, o sea, la primera, la que realizamos general, se debe o se requiere la asistencia de más de la mitad de los coeficientes de copropiedad, es decir, el 50 más 1. Si tenemos 100 casas dentro de esta copropiedad, pues necesitamos la asistencia de 51 casas. Si no se alcanza ese quórum en segunda convocatoria, la asamblea puede deliberar y decidir con cualquier número plural de propietarios presentes. Entonces, desde ahí no hay un mínimo porcentual. Ahora, el quórum deliberatorio en primera convocatoria lo fija el artículo 45 de la ley 675 del 2021. Entonces ahí plantea que existe un número plural de propietarios que representen por lo menos más de la mitad del coeficiente de copropiedad. Entonces es más de la mitad, o sea, 50 más unos en términos prácticos. Si esa mayoría no se lograse, inicialmente el artículo 41 de la ley prevé una segunda convocatoria, automáticamente a los 3 días hábiles siguientes, en el cual en esta convocatoria no se exige un mínimo de coeficientes. La asamblea, entonces lo dice particularmente, con, la asamblea podrá sesionar con cualquier número de propietarios presentes, decidiendo válidamente con la mayoría de ellos. Entonces, en suma, primera convocatoria para ir concluyendo 50 más 1 del coeficiente, segunda convocatoria sin un mínimo de asistencia. Entonces, en este esquema de doble convocatoria, ¿qué busca? Busca balancear la necesidad de la amplia participación con la operatividad de la copropiedad. O sea, sí es necesaria la participación, pero la copropiedad no puede dejar de funcionar si no se exige o si no se cumple ese indicador. Entonces, en la primera citación se exige una representación significativa para tomar decisiones trascendentales con suficiente legitimidad, pero la realidad demuestra que muchas veces al no cumplir con esa asistencia porcentual, la ley contempla una segunda oportunidad con un quórum reducido para no paralizar, digamos, el objetivo de este. ¿Esto cómo se da en la realidad? Es que ustedes ven que en las convocatorias que les llegan a sus casas, a sus propiedades, copropiedades, pues incluyen un mecanismo que dice citación para asamblea ordinaria en 15 de marzo. De no cumplirse a la semana siguiente, en la fecha tal, a la hora tal, se realizará una segunda asamblea. Entonces, en la misma convocatoria le está diciendo, venga, si no cumplimos el coeficiente, en una segunda reunión vamos a deliberar y tomar las decisiones correspondientes. Aquí que Aquí que es importante aclarar, ¿sí? En el artículo 41 dice que las reuniones por segunda convocatoria, si convocada la Asamblea General de Propietarios, no puede sesionar por falta de quórum con ese 50 más 1, se convocará una reunión que se realizará al tercer día hábil siguiente de la convocatoria, iniciando a las 8 de la noche sin perjuicio de lo dispuesto en el reglamento de propiedad horizontal.
sea, hay que tomar en cuenta que dependiendo de su reglamento, pues usted define la hora, ¿sí? Y la fecha de la citación de esa segunda convocatoria, pero si no lo tiene el reglamento de propiedad horizontal, entonces hay que ceñirse a lo que dice la ley. Y la ley le dice en el artículo 41 es, venga, es en el tercer día hábil. Si usted lo realizó el viernes, entonces lunes, martes, miércoles, que viene siendo el tercer día hábil, cite asamblea, cite la segunda reunión y ahí va a tomar las decisiones que no las pudo tomar por falta de quórum. En mi conjunto se cayó la asamblea porque no llegó casi nadie. El administrador dice que toca volver a citar. ¿Qué pasa cuando no hay un quórum en la primera convocatoria? Entonces, aquí es muy importante. Si en la primera convocatoria no se logró ese quórum requerido, o sea, el 50 más 1 de coeficiente, se debe realizar una segunda convocatoria y ojo que el artículo 41 es muy claro, 3 días hábiles después a la hora requerida, o sea, 8 p.m. y en el mismo lugar donde se realizó una primera citación. En esa segunda reunión, ¿qué pasa, consejo? Que se puede deliberar sin cumplir ese 50% de coeficiente. Entonces, el artículo 41 de la ley 675 establece expresamente que cuando la asamblea no pueda sesionar por falta de quórum en primera convocatoria, se convocará otra reunión como segunda convocatoria que se celebrará 3 días hábiles a la misma hora, o sea, a las 8 p.m. dentro de estos días, ¿sí? A no ser, y ahí es importante que el artículo 41 dice, a no ser que esté contemplado en el reglamento de propiedad horizontal, que se podrá citar en otras fechas específicas, ¿sí? Entonces, normalmente, si usted lo cita una semana después, es porque está contemplado en el reglamento de la propiedad horizontal. Cabe anotar, y acá es muy importante, que en esa primera citación, en ese documento que a usted le llega a su casa, le llega a su negocio de la copropiedad mixta o comercial, entonces a usted les llega en la citación donde les dice la Asamblea General se cita para el 15 de marzo. De no cumplirse, se realizará una segunda convocatoria en la fecha X en el mismo lugar donde está citando en una primera asamblea a la hora estipulada. Entonces, la razón de ser de esta segunda convocatoria es siempre evitar que la copropiedad pues quede en ese limbo administrativo de al no cumplir ese coeficiente, no poder decidir. Y al mismo tiempo, es importante, digamos, aquí aclarar que se le dará, pues digamos, una nueva notificación a las personas que no pudieron asistir en la primera. ¿Para qué? Pues para que asistan en esta y de esa manera pues contemple una mayor participación. Sin embargo, si estas personas no asisten, igual con el coeficiente estipulado, pues podrán tomar las decisiones. O sea, sin cumplir el coeficiente, igual van a poder tomar las decisiones demostrando eso sí que se realizó correctamente la citación de la asamblea, se existe la notificación a cada uno de sus copropietarios, entre otras cosas. Esta es una pregunta muy importante y me parece muy buena resolverla. Entonces, el administrador citó la asamblea virtual. Entonces, el consejo me dice, venga, es que estamos preocupados, nosotros no queremos meternos en problemas con los copropietarios. Es legal que el administrador pueda citar de forma virtual o mixta. Entonces, vamos a resolver esta consulta. ¿Y que si es legal? Sí es legal. La ley permite que las reuniones de asamblea se realicen de manera no presencial, sea virtual o incluso mixta. Siempre, eso sí, que se cumpla con ese quórum legal y que todos los participantes puedan deliberar y votar simultáneamente o sucesivamente mediante algún medio de comunicación. Eso sí, tiene que cumplir el requisito de que tengamos el quórum, porque no se puede tomar decisiones sin el quórum, y que se pueda dejar constancia fidedigna de las intervenciones y del voto de cada uno de los copropietarios. Entonces, el artículo 42 de la ley
5 del 2001 y el decreto 579 del 2020. Entonces autoriza expresamente que esas reuniones no presenciales de la Asamblea se pueden realizar. Indica, habrá reunión válida cuando por cualquier medio los propietarios o sus representantes o delegados puedan deliberar y decidir por comunicación simultánea o sucesiva. ¿Quiénes son los delegados? Las personas que se les entrega el poder para acompañar a esta copropiedad si el propietario no puede asistir. Siempre, eso sí, que se cumpla con el quórum requerido. Asimismo, la ley exige prueba inequívoca de la participación, por ejemplo, grabaciones, videoconferencias, documentos donde conste cada una de las votaciones de cada propietario durante el transcurso del evento, la notificación, o sea, que se demuestre que el propietario sí estuvo y participó dentro de esta asamblea. Entonces, por ejemplo, existía la emergencia sanitaria en el 2020, el gobierno expidió el decreto 579 que transitoriamente legitimó que sí se pudieran realizar las asambleas virtuales y mixtas, acelerando esa adopción que estábamos realizando. No obstante, aún con el finalizar de la emergencia, permanece esa base legal general para hacerlas virtualmente conforme al artículo 42 de la ley. O sea, el decreto lo que dijo es, venga, ¿por qué no utilizan este artículo y vamos a comenzar a realizar las asambleas mixtas o virtuales? Pero sin embargo, desde la ley 675 está plasmada. Entonces ya ahí se contemplaba esa posibilidad. Lo que pasa es que con el COVID-19, pues su uso se volvió un poco más cotidiano. Entonces las asambleas virtuales y mixtas, pues facilitan la participación, disminuyen los gastos, entre otras situaciones, pero pues ahí la anotación que le daría el consejo que me realiza la consulta es que deben sí o sí tener en cuenta que se debe dejar constancia detallada en video, audio y acta la asistencia de cada uno de los copropietarios. ¿Por qué? Porque si usted en el acta coloca que la J5 votó a favor y la J5 después coloca una solicitud o la J6 coloca una solicitud que le demuestre desde dónde o cómo esa J5 votó si esa persona ni asistió al evento. Entonces se puede caer toda la asamblea realizada de manera virtual o mixta. Entonces existen varias jurisprudencias, el concepto del Ministerio de Vivienda han reforzado de alguna u otra forma que las decisiones tomadas en virtualidad tienen la misma validez que las decisiones que se toman en presencialidad. Entonces, básicamente al consejo, lo único que le tendría que agregar es que tomen muy en cuenta los dos indicadores, eh, que tengamos el quórum para tomar las decisiones y que podamos dar prueba fidedigna de los resultados. ¿Listo? En mi conjunto hay varios problemas graves y nosotros necesitamos tomar decisiones urgentes, pero el administrador dice, venga, eso se ve en la próxima asamblea ordinaria y de alguna u otra forma él no quiere convocar. Entonces, los copropietarios sienten que se están acumulando muchos problemas y que no podemos esperar hasta el próximo año. Necesitamos que convoque una asamblea extraordinaria para tomar las decisiones. Entonces, ahí, en este punto específico, creo que aquí yo no modifiqué. Creo que se me fue. Bueno, aquí vamos a corregir. Ustedes sabrán, el decreto 579 no va. Eso está contemplado en el artículo 39. Oh, artículo 39. Entonces vamos en la plantilla está apareciendo el artículo 42, pero sabemos que es el artículo 39. Aunque normalmente, digamos, aunque normalmente el administrador es el que convoca porque es el representante legal, la ley ante posibles situaciones pues faculta también a otras personas para citar esa asamblea. Entonces, en mi caso concreto, ustedes si tienen una copropiedad y hay un revisor fiscal, esta persona puede citar a asamblea extraordinaria o si no, al menos el 20% del coeficiente de la copropiedad pueden exigir la convocatoria desde mecanismos legales.
Si ellos lo solicitan formalmente, o sea, los copropietarios, si son 100, se reúnen 21 copropietarios, solicitan escrito que hay que realizar esa asamblea extraordinaria, se procede a convocar dicha asamblea. De lo contrario, la podría convocar directamente el administrador y pues él decidirá si omite ese llamado si no cumplimos con el porcentaje. Entonces, el artículo 39 de la ley 675 del 2001, en el parágrafo y numeral final, ahí nosotros señalamos que la Asamblea General podrá ser convocada a reuniones extraordinarias por el administrador o por solicitud del revisor fiscal o de un número plural de propietarios, o sea, un número plural de propietarios que represente al menos la quinta parte, o sea, quiere decir el 20% del coeficiente de la copropiedad. Es decir, si el 20% o más de los coeficientes lo solicitan por escrito, hay que importante, y el administrador estará obligado a llamar a asamblea extraordinaria con los asuntos propuestos. De igual forma, ahí, si el administrador, entonces de igual forma, perdón, si el revisor fiscal, que es la segunda autoridad, que es el órgano de control, este revisor fiscal puede convocar directamente cuando él lo estime necesario por asuntos urgentes, llámese contingencias estructurales, contingencias financieras o pérdida financiera por posible detrimento patrimonial. Entonces ya el revisor fiscal desde su órgano de control decide desde su autonomía convocar. Aquí es importante algo porque normalmente nos consultan son los miembros de los consejos de administración. El consejo de administración no tiene autoridad, en la ley no lo menciona, para como órgano autónomo convocar. Entonces, ahí que nos dice es, si el consejo decide, pues el consejo puede canalizarlo con sus copropietarios que lo eligieron y generar ese 20% para realizar las firmas necesarias, realizar el texto escrito y solicitarle al administrador la convocatoria o un mecanismo legal donde se le solicite al administrador dicha convocatoria. Entonces, la lógica de esta norma lo que busca es que darle a la comunidad unos ejes importantes de autonomía, que es los copropietarios o el órgano de control, pero que no cualquier copropietario pueda citar, sino que un apoyo significativo de copropietarios puedan citar, que sería la quinta parte. Entonces, en la práctica, el consejo de administración pues suele sugerir, pedir al administrador que convoque cuando ocurren hechos excepcionales. Si este no lo hace, pues el consejo puede, dentro de su responsabilidad y representación, generar estrategias para conseguir ese 20% y realizar la asamblea correspondiente o solicitar la asamblea correspondiente. Esta consulta nos la realiza un copropietario y me parece muy interesante resolverla porque es algo que sucede normalmente en las copropiedades. Entonces, en la asamblea extraordinaria, o sea, en la asamblea que citaron extraordinaria para tomar una decisión, el administrador decide de un momento a otro meter, como lo dice en el documento, como nos lo escribieron, pero decide ingresar o colocar un punto en el orden del día que nadie esperaba y muchos copropietarios dicen que, venga, eso no estaba en el orden del día, no sé por qué se tomó esa decisión. Entonces un copropietario que no asistió a la reunión dice, ¿desde cuándo se tomó dicha decisión? ¿Qué decisión? Una cuota extraordinaria, una cuota extraordinaria de más, vender un espacio. Entonces se pueden tomar, lo que nos consulta es si se pueden tomar esas decisiones sobre temas que no estaban incluidos en el orden del día de la asamblea o se debe quedar solo con lo que se citó. Entonces, esto es importante. Esto es importante y vamos a visualizar. La ley 675 advierte esta prohibición en el parágrafo 1 del artículo 39. Vamos a hacerlo por acá. Entonces ahí nos dice que no, la respuesta inicial es que no. Como regla general, la Asamblea no puede adoptar decisiones sobre asuntos que no hayan sido previamente anunciados en el orden del día de esa convocatoria. Por eso ustedes cuando les llega un documento de asamblea extraordinaria dice puntos específicos. La única excepción
sería que en la reunión estén presentes o representados la totalidad de los copropietarios por derecho a voto. Entonces, si asiste el 100% de esos copropietarios y que por unanimidad al momento de decir, venga, podemos incluir este punto, la totalidad, o sea, el 100% diga, sí, incluyamos. Entonces, al momento de cumplir ese requisito, sí podemos incluir en el orden del día. Pero si al menos un copropietario decide, no, yo creo que esto no debe incluirse en el orden del día, no se podrá tomar la decisión. O si de 100 copropietarios asisten 99, tampoco podrá ser. Entonces, la propia ley 675 nos advierte esta prohibición diciendo de tal manera en el parágrafo 1 del artículo 39. En las reuniones de asamblea no se podrán tomar decisiones sobre temas que no estén previamente incluidos en el orden del día. Esta norma, ¿qué busca? Busca proteger el derecho de la información, o sea, que todos los copropietarios están informados de cada una de las decisiones. Quienes no asisten a la asamblea confían en que solo se discutirán los temas anunciados y no otros que se incluyan sorpresivamente por el consejo o por el administrador. Entonces, desde ahí, en consecuencia de esto, si se toma una decisión sobre un asunto no listado en dicha convocatoria, dicha decisión podrá ser nula por violar ese debido proceso y ese derecho a la información, salvo que, como lo mencionábamos anteriormente, esté la totalidad de los copropietarios y la totalidad de los copropietarios decida incluir ese punto. En analogía a esto, el Código de Comercio en el artículo 182 establece igual la regla para sociedades. No se deliberan asuntos extratiempos salvo unanimidad de asistencia. O sea, el Código de Comercio también lo contempla claramente. Entonces, ¿qué pasa, administrador, o qué pasa, André, si no es una asamblea extraordinaria, es una asamblea ordinaria? Entonces ahí cambia una cosita. Entonces, cuando existe una asamblea ordinaria, nosotros normalmente en el orden del día es muy amplio inicialmente, ¿no? Ahí colocamos verificación del quórum, informe administrador, informe revisor fiscal, estados financieros, aprobación del presupuesto, proyectos 2026, otros y varios. Entonces ahí, en ese proposiciones y varios, no autoriza, y aquí es importante, proposiciones y varios, no autoriza a tomar decisiones estructurales no anunciadas. En este otros y varios solo nos permite escuchar, comentar, dejar constancias, pedir informes. ¿No sirve para qué? No sirve para qué, para cambiar esas cuotas, para aprobar contratos grandes, o sea, vamos a aprobar una cuota extraordinaria de 6 millones por propietario. No, esto por copropietario. Esto debía de colocarse en el orden del día para poderlo deliberar. Reformar el reglamento. Esto debía estar en el orden del día para poderlo aprobar. Tomar decisiones que afecten derechos de los copropietarios. Por ejemplo, recuperar o sancionar por uso indebido a tal propietario específico sin notificación alguna. Entonces, desde ahí lo que nos dice es, venga, la asamblea extraordinaria inmediatamente no se puede tomar la decisión si está al 100%. Y en la asamblea ordinaria, pues sí se puede colocar unas proposiciones y varios, pero estos pues no pueden tomar decisiones que afecten a alguno de nuestros copropietarios o a la copropiedad específicamente. Con esto podemos decir que hemos resuelto la consulta que nos realiza la consejera y copropietaria. Esta pregunta me parece interesante porque me la realizan constantemente. Y esto se da en la mayoría en conjuntos pequeños, o sea, en copropiedades donde son 20, 30 copropietarios. Entonces, en mi conjunto, dice el administrador últimamente, manda decisiones por el grupo de WhatsApp donde estamos los copropietarios y espera que la mayoría pues diga de acuerdo. Y ya conforme a lo que ellos digan de acuerdo, estamos de acuerdo con esa decisión, él toma
el presupuesto, toma las decisiones y avanza conforme a el acta que le estipula que dice la copropiedad aceptó dicha decisión. Eso es lo que me intenta decir la persona que consulta. Entonces ella me pregunta que si es posible o no. Entonces la respuesta es sí, efectivamente lo que hace el administrador es posible. La ley 675 del 2001 permite que la Asamblea General adopte decisiones sin reunirse físicamente. Ojo, estas reuniones sin reunirse físicamente nos dice, venga, usted puede adoptar decisiones mediante comunicación escrita, dirigida a la totalidad de los propietarios o sus apoderados. Y aquí es importante, dirigida a la totalidad de los propietarios o sus apoderados. Vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. Quienes deberán expresar por escrito el sentido de su voto frente a uno o varios asuntos. O sea, frente a la decisión que están tomando o si son una, dos, tres decisiones. Entonces vamos a verlo un poquito más a fondo. El artículo 43 de la ley 675 permite que la asamblea de copropietarios, o sea, el máximo órgano, adopte decisiones válidas por comunicación escrita. Entonces, su texto dispone que una vez convocada la totalidad, ojo, una vez convocada la totalidad de propietarios de unidades privadas, los participantes, llámese propietarios, representantes o delegados, deben expresar el sentido de su voto frente a una o varias decisiones concretas, señalando así de manera escrita, de manera expresa, el nombre del copropietario, o sea, la casa donde se emite la comunicación, el contenido de la misma y la fecha y hora en que se hace. Además, ese mismo artículo, el artículo 43, establece que la mayoría requerida se computa sobre el total de los coeficientes del edificio. O sea, quiere decir que ese coeficiente de tomar la decisión no es del 50% que asiste a una asamblea, sino sería el total de copropietarios. Si existen 100 copropietarios, pues sería la base de la toma de decisiones. O sea, tendrían que haber 50 más 1 a favor de dicha decisión. Sin embargo, ojo, la norma complementaria, o sea, artículo 44, indica que la decisión será ineficaz si, ojo, aquí es importante, la decisión será ineficaz si alguno de los propietarios no participa en la comunicación escrita expresada, esta última dentro del término previsto. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que deben de votar el 100%? No, eso no lo está diciendo. Esto quiere decir que basta con cumplir el quórum estatutario, por ejemplo, mayoría del coeficiente, y que todos los copropietarios que participen en el proceso expresen su voto, no que contesten indefectiblemente el 100% del total. O sea, ¿qué quiere decir? Que el Ministerio de Vivienda en el concepto del 2024 concluía que el requisito citado, cuando dice al requisito citado, se refiere a la totalidad de los propietarios participantes en la comunicación simultánea, sin exigir la participación del 100% de la copropiedad. ¿Qué quiere decir esto? Que usted, si demuestra que de verdad citó al 100% de los copropietarios y que 60 de esos 100 copropietarios votaron, pues está cumpliendo con la decisión, o sea, si fue aprobado. La Ley 527 de 1999, por la cual se regula el comercio electrónico, dispone que cuando una norma exige que algo coste por escrito, ese requisito se satisface con un mensaje de datos, siempre que la información sea accesible para consulta. Así. Usted me dice, bueno, pero es por escrito. Administrador, a mí no me llegó el documento a la casa. Entonces nos dice, venga, la ley 527 de comercio electrónico dice, así un mensaje de WhatsApp o correo electrónico, que es un mensaje de datos, no pierde eficacia por ser electrónico. En consecuencia, se regula como una notificación escrita. Entonces, en consecuencia, enviar votos por medio electrónico puede considerarse comunicación escrita válida, siempre que se garantice integridad, se identifique claramente y se archive el contenido, fecha y hora, tal como lo exige el artículo 43. Entonces, es importante y ojo, tenga la anotación
a estas decisiones que se pueden tomar por WhatsApp y damos cumplimiento a una siguiente pregunta, que si se realiza en la realidad, normalmente es complicadísimo realizarlo. Lo, como les decía inicialmente, las copropiedades que lo hacen es cuando son 10, 15, 20 asamblearios o copropietarios. André, mi vecino debe más de 5 millones de cuota de administración. ¿Puede un propietario moroso, alguien que está atrasado en pagos, votar en la asamblea? Entonces nuestra respuesta es sí, efectivamente. Un propietario en mora sigue siendo copropietario con plenos derechos, por lo que conserva su derecho a voz y voto en las asambleas generales. Aunque esté ese propietario atrasado por cuotas de administración, la ley 675 en ningún momento condiciona el derecho al voto al estar al día en los pagos. O sea, el artículo 37 de la ley 675 dispone que la Asamblea General la constituirán todos los propietarios de bienes privados o sus representantes o delegados. Y más adelante establece que todos ellos tienen derecho a participar en deliberaciones y votar. Entonces, constitucionalmente, la Corte Constitucional en la sentencia C-318 del 2002 tumbó una norma anterior que pretendía suspender el voto a los morosos. Entonces, por considerarlo la sentencia dice que consideraba violatoriamente esos derechos. Por tanto, cualquier cláusula reglamentaria que intente negar el voto en mora es ilegal y se tiene por no escrita. La doctrina que hablábamos confirma que estar en mora no cambia la calidad de propietario y esto al no cambiarla tampoco cambia su derecho a voz y voto en cada una de las asambleas. En sí, la ley nos permite otras consecuencias por no pagar a tiempo. Entonces ahí aparece la generación de intereses en mora, la publicación en listas morosas, procesos ejecutivos de cobro, sanciones pecuniarias como restricción de algunos servicios, o sea, no ingresa a tales puntos específicos. Si el reglamento, ojo, si el reglamento lo prevé así, pero en ningún momento estas decisiones le suspenden su derecho al voz y voto en las asambleas. Así que ojo con no permitirle a ese deudor, a ese propietario moroso, no ejercer su derecho a voz y voto, porque esta persona fácilmente podría impugnar la decisión que se tome. Me consulta, esta persona está iniciando en el mundo de las copropiedades y me dice, venga, administrador, ¿puede los arrendatarios u otros residentes no propietarios participar en la asamblea? Entonces, bueno, en principio en principio este copropietario o este residente arrendatario no tiene ni voz ni voto. Pues es muy claro y es importante comprender que la asamblea es el espacio reservado para sus propietarios o apoderados legales. Sin embargo, hay un sin embargo aquí. Si la asamblea va a debatir o decidir algo que afecte directamente a un no propietario en particular, por ejemplo, un inquilino, un residente, este tiene derecho a en la asamblea a ser oído antes de que se tome dicha decisión. Entonces, la ley 675 circunscribe la participación formal en asamblea de propietarios, eso está en el artículo 37, quienes pueden actuar personalmente o por medio de un apoderado por un documento escrito. En ningún momento mencionan arrendatario, un poseedor, un ocupante como miembro de la asamblea. Por ende, resolviendo esta pregunta, esta persona no tiene derecho. No obstante, la Corte Constitucional ha protegido derechos de terceros. Entonces, en la sentencia 283 del 2020, por ejemplo, la Corte resaltó que los residentes no propietarios no pueden ser privados de la posibilidad de ser oídos antes de que se adopten las decisiones pertinentes en cuanto puedan afectarlos. Entonces se deriva lo que nosotros comprendemos como el debido proceso, artículo 29 de la Constitución Política, que exige dar oportunidad de defensa antes de imponer una sanción. Así con esto, la Asamblea va a votar, digamos,
Recordemos que la posibilidad de las multas lo hace la asamblea, a no ser que esta asamblea le haya delegado esa función al consejo de administración. Cuando hay pequeños, o sea, en un edificio con solo 20 apartamentos o 10 apartamentos, pues la aprobación de esas asambleas, de esas multas se realizan por asamblea. Entonces, al momento de decidir, ejemplo, una asamblea para un inquilino, una persona que está en arriendo, pues puede ir a presentar unos descargos, a defenderse ante la asamblea y solicitar que esta multa o esa expulsión temporal por mal comportamiento no se dé. Entonces, esto, más sin embargo, es importante aclarar, pues esto no le da derecho a tener un voto o no le convierte en miembro de la asamblea, sino se le permite el derecho a la defensa, como lo dice la constitución política. Esta consulta nos la realizan constantemente y por eso quise resolverla en una pregunta específica. Entonces, normalmente nos llega por correo electrónico venga, no pude asistir a la asamblea general porque me encontraba, no sé, trabajando o estaba viajando. Y le dije a mis vecinos que si me ayudaban firmando como delegados y ninguna persona. Entonces no pude delegar a nadie. A un propietario, administrador, André, lo pueden multar por no asistir a la asamblea de copropietarios. Entonces, esto es más que claro, solo si el reglamento de propiedad horizontal de su edificio o de su conjunto residencial lo contempla expresamente y siempre, ojo, que se garantice el derecho al debido proceso. Entonces, desde ahí la ley, o sea, en pocas palabras, sí se puede multar, pero la ley permite sancionar la inasistencia injustificada a la asamblea. Pero desde ahí se deben cumplir unos ciertos requisitos formales. O sea, ¿cuáles son esos previos requisitos formales? Previo aviso, oportunidad de excusa y al siguiente procedimiento sancionatorio. Esto es importante resaltar que siempre la sanción debe de estar prevista en el reglamento de propiedad horizontal. Entonces, la ley 675 habilita a las copropiedades a imponer sanciones por incumplimiento de obligaciones no pecuniarias. Entonces, ahí, dentro de esas obligaciones pecuniarias, está no asistir a una asamblea. Siempre, eso sí, que dichas obligaciones están definidas en el reglamento. En el particular, en el artículo 59 establece las clases de sanciones por incumplir algunos deberes no económicos, por ejemplo, entre ellas imposiciones de multas. Pero para poder multar a un propietario por no ir a la asamblea es necesario, primero, que el reglamento incluya la asistencia a asamblea como un deber obligatorio y que dentro de ese reglamento que se incluye como un deber, incluya una sanción por su incumplimiento, indicando en este si su monto es por una cuota extraordinaria o tiene un monto específico por el 50% de una cuota, etc. Segundo, que se siga el procedimiento sancionatorio respetando ese debido proceso. Esto implica notificar al infractor, darle oportunidad de que él vaya y le diga, venga, consejo, venga, asamblea, dependiendo de quién tiene la potestad de la multa. Yo no asistí porque mi hijo se puso enfermo a última hora. Tengo el certificado donde mi hijo en esa hora estaba entrando a urgencias. Y demostrar que existía una motivación por la no inasistencia o la asistencia a la salud. Entonces, la sentencia T-283 del 2020, como lo vemos en la diapositiva, la Corte Constitucional recordó que en materia de sanciones de propiedad horizontal deben respetarse el debido proceso y el derecho a la defensa, tanto propietarios como de los principales afectados. Igualmente, el artículo 60 de la ley manda que para imponer sanciones a los copropietarios se aplique el procedimiento de reglamento con respeto al debido proceso y que se valore así la intencionalidad, gravedad, reincidencia, etcétera, procurando que las sanciones sean proporcionales al fallo o al incumplimiento. Entonces, para concluir este punto, la legalidad de estas multas depende de que se haya aprobado en el reglamento, o sea, que estén estipulados,
que es el acuerdo como tal, el reglamento es el acuerdo de convivencia de toda la comunidad y que esto aprobado no contraiga a la ley por sí sola. Entonces, la ley 675 no dice, venga, multen al que no asiste a la asamblea, pero sí deja en manos a la asamblea o consejo, si se le delegó, la posibilidad de sancionar por incumplimiento de obligaciones, o sea, de sancionar por incumplimiento de la no asistencia de la asamblea. Bueno, esto es todo por el día de hoy. Gracias por aprender con nosotros. ¿Tienes dudas, inquietudes sobre tu conjunto residencial? No tomes decisiones a ciegas. La propiedad horizontal no se maneja con opiniones, se maneja con técnica, experiencia, con ley y con mucha academia al momento de administrar y representar, porque es sí o sí la atención al cliente o la comunicación con sus copropietarios es importante. Si usted tiene alguna duda, alguna inquietud, si usted necesita, si está ubicado en el área metropolitana y está buscando un administrador, un equipo de trabajo como lo es Academia Tributaria, no dude en escribirnos. Yo, André Méndez, contador público, administrador de empresas, especialista en gerencia financiera, especialista en gestión pública y maestrando en administraciones. Ahí está mi número telefónico, mi correo, nos puede contactar por alguna de nuestras plataformas y con gusto estaremos dispuestos a presentarle nuestras propuestas de trabajo y generar reuniones tanto virtuales como presenciales. Muchísimas gracias y sigan conectando, compartiendo con sus amigos y amistades sobre la posibilidad de propiedad horizontal y sobre sus consultas, dudas e inquietudes.